Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. El tema del día excluyente, la represión a la marcha que organizaron las hinchadas de fútbol en apoyo a los jubilados, después de que se volviera una costumbre de Patricia Bullrich gasear a los jubilados que rechazan el ajuste y la licuación de sus ingresos, en un país en el que el gobierno ejecuta una brutal transferencia de ingresos desde que Milei se convirtió en presidente, y el corazón del ajuste, esto lo reconocen todas las consultoras, todos los economistas, el corazón del ajuste lo sufren los jubilados. Un ajuste que tiene como prioridad cumplir con los fondos de Wall Street, que son los grandes garantes del gobierno de Milei, los que le brindan hasta el momento la estabilidad que tiene en un marco de un proceso, de un modelo que deja ganadores y perdedores. Entre los perdedores están los asalariados, están los jubilados, que además varias veces ya sufrieron la represión del gobierno de Patricia Bullrich, del gobierno de Javier Milei. Vimos las imágenes, las seguimos viendo, las vamos a seguir viendo en las próximas horas, de lo que fue este 12 de marzo, la represión, los carros hidrantes, los gases lacrimógenos, los tiros de la policía, los más de 100 detenidos, los heridos, en especial el fotógrafo Pablo Grillo, con politraumatismo de cráneo, que a esta hora todavía está peleando por su vida, que a esta hora es asistido en el hospital Ramos Mejía. Otros cronistas de distintos medios también con balazos de goma, un patrullero incendiado, un arma que descartó la policía y no se entiende muy bien qué es lo que buscaba, un policía que tira un arma en el césped y la patea, bueno, cacerolazos en distintos puntos de la ciudad. Esas son las escenas de este 12 de marzo. Y si uno mira los portales de los medios más grandes de la Argentina, bueno, o enciende algunos canales de televisión, es una crónica de esta jornada que parece escrita por Manuel Adorni, por Santiago Caputo, por Patricia Bullrich, por la Policía Federal. Si uno le presta atención a la crónica de otros periodistas que estuvieron en el lugar, cronistas, fotógrafos como Pablo Grillo, algunos medios alternativos como la revista Cítrica, que tiene siempre una cobertura muy destacada de cada movilización en este gobierno previamente, bueno, uno se va a encontrar con otra realidad de una represión salvaje, indiscriminada, brutal. Mientras en el Congreso, puertas adentro del Congreso, se discutía la creación de un fondo para las víctimas de las inundaciones en Bahía Blanca, mientras se aprobaba la creación de una comisión investigadora por el LibraGate, por el caso de la estafa, la meme coin que el presidente difundió, promovió en sus redes sociales y después se arrepintió. Mientras adentro Martín Menem mandaba a terminar con la sesión, mientras empezaba una pelea de Oscar Sago con un diputado libertario que se llama Almirón, mientras además el gobierno está en la antesala, en la víspera de una jornada también muy importante, porque mañana hay que tratar el DNU que envió Milei para tratar de sancionar, darle vía libre al acuerdo con el fondo que aumenta la deuda con el organismo de crédito, que es prestamista de última instancia, pero también y sobre todo acreedor privilegiado de la Argentina. El presidente que había dicho en televisión, voy a cumplir con las reglas del juego,
y me voy a atener a la llamada Ley Guzmán, a la ley que sancionó el Frente de Todos durante su gobierno. Bueno, unas horas después decidió firmar un decreto y no dar demasiadas explicaciones. El decreto lo va a tratar mañana, todo indica, una bicameral del Congreso. Luis Caputo, me decía un diputado de los que quieren que le vaya bien al gobierno, un diputado opositor moderado, Luis Caputo no quiere ir al Congreso a explicar de qué se trata el DNU, cuánto es lo que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar a la Argentina, bajo qué condiciones viene la unificación del tipo de cambio, eso implica una devaluación. Bueno, todas esas cuestiones hoy son pura opacidad, están blindadas, el gobierno no da difusión. Y en ese contexto se da la represión, el delirio represivo del gobierno de La Libertad Avanza. No alcanzó hoy con la Policía Federal, vimos a la Prefectura Nacional, a la Gendarmería Nacional. Imágenes de, uno podría decir, un plan de guerra contra la oposición, contra los que se animan a salir a la calle, un plan de guerra contra los jubilados, un plan de guerra contra la porción de la población que rechaza el modelo de Milei. Jubilados que, después de que varias veces los cagaran a palos, frente al Congreso, hoy fueron acompañados por hinchas de fútbol, partidos políticos, organizaciones sociales. Y una movilización que también no se dispersó por completo después de la represión, sino que se reagrupó. Hubo sectores que llegaron a la Plaza de Mayo, se escuchó otra vez el que se vayan todos frente a la Casa Rosada. Hubo una cacería a la noche otra vez, como una réplica de la represión en el Congreso, una cacería en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Una movilización donde seguramente, para los que estuvieron ahí y recibieron los gases, las balas, vieron, sintieron, sufrieron el operativo represivo, una movilización en la que seguramente creció el odio a la policía, a la fuerza de seguridad. Y un presidente que, ya lo vimos a través de las redes sociales, se victimiza y empieza a denunciar un golpe como había sucedido el 12 de junio, cuando también hubo una cacería en las inmediaciones del Congreso. La particularidad ahora en este contexto es que el gobierno está inserto en un proceso del que no se sabe cómo va a salir. El que planteó la escena de fondo no fue un opositor acérrimo a Milei, no fue precisamente un zurdo, fue Mauricio Macri, que fue ayer, martes, a Expoagro y criticó el DNU de Milei. Dijo que el movimiento del presidente demuestra debilidad institucional y no ayuda a generar confianza en el país. Hay que darle el mayor grado de institucionalidad posible, que es lo que le está faltando a la Argentina, dice Macri, hasta donde sabemos, uno de los grandes socios de Milei, gran responsable de que Milei llegara vía balotaje a la presidencia de la Nación. Y además dijo otras cosas Macri en Expoagro, la muestra que organizan Clarín y La Nación. Sería bueno volver a poner el presupuesto arriba de la mesa, porque es un gobierno, este de La Libertad Avanza, el de la libertad, que va o pretende gobernar por segundo año consecutivo sin presupuesto, algo que no tiene antecedentes en mucho tiempo. Después, Macri también le dijo a Milei que se tiene que juntar con Kicillof, que se tiene que hacer cargo de lo que pasa en Bahía Blanca, que el cambio climático existe y por eso hay inundaciones como las que viven hoy en Bahía Blanca. Cayó pésimo en Casa Rosada el comentario de un Macri que está en una ruptura abierta con Milei, pero es Macri señalando la debilidad, la fragilidad de este experimento que lleva adelante Milei. Uno podría preguntarse, ¿hay alguien más autorizado que Macri para hablar de fragilidad? Sabe el presidente, el expresidente de lo que habla porque lo vivió. Y además lo vivió con muchos de los mismos funcionarios que hoy escoltan a Milei. Con Caputo, con Sturzenegger, con Patricia Bullrich. Mucho tiempo después, Macri, en un tono, no sé si llamarlo de autocrítica, en una reunión en Pilar estaba junto a
Miguel Ángel Pichetto en 2020, Macri dijo: yo le decía a mis funcionarios, yo conozco a los mercados, un día no te dan más plata y se puede ir todo a la mierda. Ellos me decían, tranquilo. Bueno, ese tipo de diálogos hoy resuena como una posibilidad. Es lo que está viendo Macri, que pide un apoyo más grande, un apoyo más amplio, un apoyo más contundente para un DNU, un decreto endeudador, un decreto que Milei y Luis Caputo pretenden utilizar como una ventana al endeudamiento, a un nuevo endeudamiento. Porque ya la Argentina debe 44.000 millones de dólares de ese préstamo demencial de 57.000 millones de dólares que había pedido Nicolás Dujovne, Mauricio Macri, que triplicaba la cuota de lo que le correspondía a la Argentina. Bueno, a Macri, Caputo y otros funcionarios le decían tranquilo. Y él decía, ojo que se puede ir toda la mierda. Bueno, hoy uno podría imaginar, el diálogo se repite, y es Milei el que dice tranquilos, o es Caputo el que le dice a Milei tranquilo, pero la verdad es que el gobierno está anunciando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no tiene cerrado. Lo anunció el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. Y todavía no estaba cerrado, pasaron 10 días y todavía no se conocen los detalles de ese acuerdo, no se difundió. Hasta ahora lo único que sabemos es que hay un decreto del gobierno para abrir la puerta a un nuevo endeudamiento. Y ahí me parece que está la clave oculta de la situación que hoy vimos, de la jornada represiva que hoy vimos. Un gobierno que le pide socorro al Fondo Monetario Internacional, que hace lo que el candidato Milei decía que no iba a hacer, aquel candidato Milei que cuestionaba a Luis Caputo por haberse fumado irresponsablemente 15.000 millones de dólares. Hoy el gobierno, en contra de su discurso de vamos bien, sale apurado a buscar más dólares para sostener un equilibrio precario, el equilibrio precario de un dólar planchado en base a reservas que el gobierno quema pero no acumula, cuando el fondo le pide que acumule reservas en lugar de quemarlas. Un gobierno que genera la ficción de un superpeso, la salida de dólares por turismo, y que interviene para contener la brecha, para contener los dólares paralelos con el objetivo de tener la inflación controlada hasta las elecciones. Ese es su principal mandamiento, su única Biblia, la de Milei, el ajuste y la inflación a la baja. Pero si uno mira el decreto que Milei envió al Congreso y que en las próximas horas se supone va a tratar la bicameral, bueno, ahí hay una novedad. Por primera vez el gobierno admite que atraviesa una situación de gravedad, de necesidad inmediata, imperiosa, que necesita adoptar en forma inmediata una medida que lo saque de esa situación de gravedad. Todo esto es textual del decreto presidencial. Luis Seco, un analista, consultor, insospechado de populismo, decía en X, estos párrafos del DNU sobre el acuerdo con el FMI hablan de una urgencia y gravedad que no formaba parte del discurso oficial sobre la dinámica económica actual. Claro, hay un dramatismo en ese decreto que contradice el vamos bien del presidente y en especial de su ministro de Economía. Tan importante como lo que pasó hoy en esta jornada triste, represiva. ¿Cómo lee Trump lo que pasó hoy en la Argentina, en las inmediaciones del Congreso? ¿Cómo lo lee la burocracia del fondo? ¿Cómo lo leen en Washington? ¿Cómo lo leen en Wall Street? Los fondos de inversión que sostienen al gobierno después del caso Libra. ¿Cómo lo lee ese trípode de poder que sostiene a Milei desde Estados Unidos? La protesta en la calle, la represión, los heridos, la posibilidad de que haya muertos en la Argentina de Milei porque el gobierno dispara sobre los manifestantes, sobre el cuerpo de los manifestantes.
Y la pregunta también de lo que estamos viendo hoy, de lo que vimos hoy, ¿el fondo aprueba este plan represivo en la víspera del tratamiento del DNU que abre a la nueva deuda? ¿O, al contrario, el fondo empieza a advertir que este experimento puede terminar mal, que todo se puede ir a la mierda, como le decía Macri a sus funcionarios mientras le decían tranquilo? Bueno, es muy importante no solo qué pasa en la dinámica doméstica, qué pasa en la sociedad frente a las imágenes de lo que sucedió hoy, qué pasa con la vida de Pablo Grillo, sino también cómo se lee esto en los centros de poder que hoy están sosteniendo, y desde el primer momento, al gobierno de Milei. Para los argentinos, el fondo está asociado a recuerdos traumáticos. Para muchos argentinos, el Fondo Monetario Internacional es una pesadilla. Pero para el fondo también Argentina es un problema y es un riesgo. Un país que le debe 44.000 millones de dólares y le está pidiendo más dólares. Después del final traumático de la Rúa, después del préstamo demencial que le dieron a Macri, la pesadilla del fondo, y esto es más conocido, es terminar asociado a otro gobierno que otra vez en Argentina termine muy mal. Fuera de tiempo. Una mirada propia.